ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches, hoy es miércoles 24 de enero de 2024. Son las 9, las 8 de las Islas Canarias y damos la bienvenida a Sara Martínez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos un miércoles más para traer un montón de cosillas que hemos ido recogiendo durante toda esta semana respecto a lo que se mueve en redes sociales, lo que se mueve más allá de redes sociales, lo que dice la opinión pública, entre comillas. Así que, bueno, muchas cosas, Lorenzo. Bueno, lo que dice la opinión pública y lo que dicen que dice la opinión pública, que igual no es lo mismo. Normalmente se acerca más a lo segundo que a lo primero, Vale, porque vale. Al final la opinión pública, a Dios gracias, es muy diversa, muy compleja, también muy personal, y a veces no dan ni cuando hacen encuestas, imagínate. Claro. Bueno, pues esto ha sido más o menos la semana, tampoco es que haya habido mucho más esta semana, pero bueno. Hombre, tenemos cositas importantes. Tenemos el zapatazo que ha pegado a nivel europeo, pues desgraciadamente el tema del conflicto entre Gaza e Israel, que como sigamos así, pues no sé a dónde vamos a ir a parar, porque al final lo único que, claro, evidentemente los conflictos bélicos tienen una sola solución: gana uno, pierde otro. Sí, empate normalmente no suele haber mucho. No. Entonces, como ya hemos hablado de otros conflictos, como en Ucrania, al final todo esto es ir dilatando muerte, desesperación de la población civil y nada más, porque al final, lo dicho, al final los conflictos bélicos, si no tienen un acuerdo entre las partes, las bombas y las balas solamente tienen una solución: el que gana y el que pierde. Y es bastante lamentable la situación mundial en que nos dejan a todos, ¿no? En España, evidentemente, tenemos ya un acuerdo sobre la ley de amnistía. Ahora sí que podemos hablar de esa ley de amnistía. Y por otra parte, pues también te digo una cosa, Lorenzo, se están poniendo el ámbito político con demasiadas palabras gruesas diariamente. Empieza un poco, o sea, si ya estábamos cansados, pues yo creo que poco a poco el cansancio a veces puede pasar al mosqueo, y eso no está nada bien, ¿eh? Cuando uno está representando, ya no te digo a la opinión pública, pero sí a lo que salió de las urnas. Entonces, jope, a ver si viene el carnaval y relajan un poco, ¿eh? Pues yo lo veo difícil, para los políticos, porque Bastante yo difícil. Creo que igual un spa todos juntos, pero todos al mismo spa, y que no puedan salir hasta que no lleguen a un acuerdo y poner la sauna turca a tope. Esa. Y a lo mejor, y así todo, a lo mejor prefieren morir antes de llegar a un acuerdo. Eso te digo yo, totalmente. Pues no lo sé, la verdad que no sé. Si a nivel internacional tenemos muchos, nos están apretando mucho los zapatos, porque al final todos los conflictos bélicos, aunque estén alejados, pues hombre, al final tienen sus consecuencias en el resto, ¿no? Y si en el ámbito nacional pues seguimos en la misma tónica de uno contra el otro contra el primero, y el que venga el último pues también se las lleva igual, pues no sé. Yo creo que la gente tiene más ganas de desarrollar opciones, de poder. Hoy, que precisamente en España se celebra el día del periodista, Y del pues community manager. ojalá. Sí, donde ojalá, pues hombre, intentemos en este amplio espectro de esta profesión, pues hombre, hacer caso a los que estuvieron antes, ¿sabes?
y que al final el periodismo es algo más que tirar y ojo, proponer muchas bilis y hacernos eco de las bilis. El periodismo es para dar información y para que la gente sepa lo que hay y que libremente luego pueda opinar. Y en algún momento estamos moviendo un poco las fichas un poco extrañas, ¿no? Pero, y claro, eso lo único que va a suponer siempre es que si al final los medios de comunicación, ya no te digo los periodistas, aunque también, si al final consideramos que los medios de comunicación siempre representan una opción política, haremos una sociedad muy ciega, porque al final la sociedad, la ciudadanía, solamente escucha lo que le viene bien y no somos capaces de ver otras opiniones, escuchar otras formas de entender los conflictos, y eso es terrible porque una cosa es polarizar y otra cosa es discrepar. Discrepar es lo más humano y por cierto, normalmente nos salva de muchos problemas. Polarizar no. Polarizar, estamos polarizando sentimientos y entonces vamos mal. Así que un día como este, hay muchos días, ¿eh? Luego vendrá mayo con el Día de la Libertad de Prensa, pero si a los políticos los metemos en una sauna turca, pues casi también podíamos meter un poco esos opinólogos que tenemos todos los días ahí trabajando, ¿no? Codo a codo, pues también para desacelerar muchas cosas, ¿no? Pues sí, también eso, y luego también que, bueno, según he podido ver estos días por ahí, se ve que los políticos le dan mucha importancia al tema de la amnistía y tal, pero después le preguntas a los ciudadanos y está en una posición bastante alejada por todo el meneo que se están pegando los políticos. Ya te digo, hoy lo vamos a ver, dentro de los datos. Sabéis que el CIS hace diferentes encuestas, diferentes trabajos sociológicos, no solamente tratan el tema de lo que es la intención del voto, sino muchos más elementos demográficos, sociológicos, que nos pueden ayudar a veces a entender un poco mejor pues cómo se mueve la gente. Y yo ya os lo adelantaba, que está en el número 37 en cuanto a los problemas que preocupan, ¿no? Con lo cual, pues, hombre, a lo mejor deberíamos empezar a entender que la sociedad no se deja dirigir tanto y la sociedad, la ciudadanía, nos movemos más con el día a día de nuestros problemas, y eso sí, donde sigue siendo uno de los problemas en los primeros puestos, sigue siendo los políticos y la política. Mal vamos, porque precisamente la política, debería ser la y por solución. tanto, claro, o sea, te guste más una cosa, otra, pero deberían ser siempre sinónimo de soluciones. Entonces, pues también algo, ¿ves? También no vamos muy bien encaminados, ¿eh? Lo peor de todo es que no hay otras opciones diferentes realmente prácticas en la actualidad. Claro. A lo mejor lo que sí que... Yo es que a veces pienso que, hombre, sí que es verdad, lo hemos visto en este país, ¿no? Nacen nuevas propuestas y al final todas al final quieren adolecer de cosas muy simplistas, ¿no? Con mensajes muy... este lo hace muy mal y nosotros somos los mejores. No, esto es el día a día. Porque normalmente la solución a lo mejor no está en unos lados o en otros, sino a lo mejor en el entendimiento, en el llegar a acuerdos. Y siempre, ¿cuántas veces hemos hablado aquí, Lorenzo? Que llegar a acuerdos no es que al final los otros ni voten ni piensen lo mismo que yo, sino llegar a un conocimiento intermedio, a un pensamiento intermedio, donde al final florecen lo mejor de todas las propuestas. Y la verdad que no es por nada, pero creo que no solamente en España, creo que en general estamos perdiendo esa capacidad, y es la que más posibilidades de paz que puede tener este mundo, el poder llegar a acuerdos, aunque haya evidentemente posiciones muy diferentes.
Bueno, dentro de muy poquito ya, pues os tocará a los gallegos y a los que viven en Galicia votar en sus elecciones, creo el 18 No, de nos queda muy febrero o algo poquito, así. sí. El 18 de febrero, sí. Ahí Correcto. estará. Y una vez que termine la campaña electoral de las elecciones y las elecciones europeas, volverán a preparar el escenario para que al día siguiente pues tengamos unas bonitas, bueno, al día siguiente no, empecemos la campaña electoral al día siguiente de las europeas, Ahí es. que será el día 9 Esa- de junio. que también será muy interesantito, ¿eh? Porque yo creo que al final, de cara a esa campaña electoral, sería interesante, y por lo menos nosotros en Desmontando Bulos lo vamos a hacer, ¿qué es eso, del Parlamento Europeo? ¿A qué se dedican? Porque siempre, entre que no es por nada, pero es una de las instituciones que ya sabéis por aquí, por Desmontando Bulos, ya lo hemos comentado algunas veces, es uno de las instituciones que más bulos se hacen sobre esas instituciones, sobre ese Parlamento Todo y depende de a todo lo quién que significa. escuches y del día que lo escuches. Claro, Porque entonces, parece que son los que sí, dan sí, látigos a los políticos, pero después en realidad no es latigazos en sus espaldas. claro. Eh, Y parece el entonces, diablo, el claro, demonio y lo más bueno de El Salvador, dependiendo de quién te lo explique. efectivamente. Y entonces a lo mejor, pues, yo siempre digo que el saber, la información es imprescindible para saber elegir, para saber lo que opinamos, para saber qué posición tenemos que tomar o debemos tomar cada uno de nosotros libremente, pero la información es crucial. Y yo creo que de cara a esa campaña, aunque luego nos cuenten muchas cosas en la campaña electoral, pues a lo mejor nosotros, más que dar tanta propaganda y hablar tanto de los diferentes partidos políticos, pues a lo mejor es el momento también de saber un poco qué hacen y qué han hecho en estos últimos años, ¿no? ¿Sabes qué Porque de verdad problema le que, veo yo? Bueno, problema. Estamos a 24 de enero de 2024. Y me adelanto a decir que la campaña electoral de las elecciones europeas posiblemente hablen de la amnistía, hablen de los pellets y no hablen de lo que tienen que hablar, que son pues soluciones a nivel europeo para España en este caso. Pero no, ya os adelanto. el ejemplo lo tienes que en las últimas semanas, bueno, casi en los últimos meses, el Parlamento Europeo no es por nada, pero fuera parte de que hemos sido presidencia, ¿no? Rotativa. Además de eso, que ya es un protagonismo importante por parte de nuestro país, si te das cuenta, ya hemos tenido varios ejemplos que ciertos europarlamentarios españoles están llevando los temas más candentes de nuestro país al Parlamento Europeo, hablando de la amnistía, hablando de pellets, en algunas ocasiones además de forma muy desafortunada, y en fin, ya no tenemos dónde expandir nuestras problemáticas según esos políticos tan importantes, ¿no? Y mira, del tema de los pellets, todavía los portugueses y los franceses igual tienen algo que decir. Pero el Ejemplo, claro. tema de la amnistía, ya me dirás que le importa a un alemán. Pues, o sea, pues darás pues tu opinión dependiendo del amiguito del que sea más amigo el que lo exponga. Punto. Es que, claro. A ver, no sé, es mi opinión, a lo mejor fallo y hay algún alemán que le preocupa mucho. En ese aspecto yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa que, claro, si al final hasta estamos pidiendo negociadores hasta para renovar el Consejo General del Poder Judicial, imagínate. Bueno, eso ya es de vergüenza. Estamos ya un poco. Ya no saco ese perdido. tema porque ya es de vergüenza. Eso sí que. Porque lleva más tiempo caducado que en función. Ya te digo. O sea, esto totalmente. debería haber un mecanismo que obligase no a desbloquear esta situación, a que no se repita en un futuro. Eso sería imprescindible, porque no es por nada, pero el daño que se está haciendo es muy grueso, ¿eh? Sí. Si ya, desgraciadamente, igual que otros estamentos, si el ámbito político está muy desgastado,
los medios de comunicación están desgastados y esto ya lo hemos hablado alguna vez, Lorenzo, el ámbito y el estamento judicial está muy desgastado, o sea Claro. y no solamente por esto, sino por más cosas. ¿Qué ocurre? Que si de paso el ejemplo que tenemos es que las propias renovaciones que tenían que ser simplemente cíclicas y punto, y nada más, no se producen y cada uno tira por un lado de acuerdo a la cuerda que más políticamente más convenga, pues no va bien, no sale bien, No, o efectivamente, sea, no sale a mí bien. me parece que bien que llegan a un acuerdo, pero si no hay acuerdo debería haber un mecanismo que en cierto tiempo Absolutamente, absolutamente. automáticamente saltase y ya está. Y nada más, porque Y no me se puede parece. estar así, No, evidentemente. sea culpa de unos o de los otros. Que esto Sí, ya, sí, sí. aquí cada uno echa la mierda al tejado del otro y ya veremos. Pero Hombre, hay un mecanismo, bueno, que sería genial, que dimitieran en bloque y se acabó. Los miembros del Consejo General sí, del Poder. pero Es lo que entonces, eso ya no lo sé, te lo pregunto. Entonces, ¿quién quedaría? No habría nadie. Que tendrían que no llegar a un habría acuerdo nadie, igualmente los demás. y Cosa que por no. tanto se tendría que llevar las propuestas para ese Consejo General del Poder Judicial. Sí, Y de obligarías a entrada, los otros a llegar a un acuerdo, sí o sí. Pero como son tan tozudos, son capaces de no tener a nadie ahí durante años. haces también. O sea, visto lo Lo visto, tenemos. Es cierto, vamos a ver, es cierto que no hay ningún mecanismo que pueda solucionar esta situación a las bravas, pero en definitiva lo que sí que es bueno, imprescindible es que un consejo, un estamento que está caducado, tú imagínate que eso pasara en el Congreso de los Diputados. Sería tremendo, ¿eh? Ahí en el Congreso de los Diputados, un año, dos en años, tu tres, receta todos electrónica, caducados. como que te haya caducado un solo día, ya no te las dan la medicación. Tienes que llamar al médico, o sea, en un solo día, No o sea, puede ser. mm, o No, el la verdad DNI, que, o sea, lo dicho, hay temas hasta en el propio funcionamiento, ¿no? de nuestras instituciones que debería ser mucho más clarificador de cara a su día a día y desgraciadamente pues no se está haciendo mira, nada para hablando de esto corregir. de ¿Eh? caducado, ¿vale? No sé yo cómo va a ir a por Galicia o por otros sitios, pero la ITV, aquí en Baleares, cada cierto tiempo, y no cada mucho, ¿vale? Em, pues el otro día, sin ir más lejos, para el vehículo de mi hermano, un coche diésel, o sea, una cosa normal, diésel, sí creo que es diésel, eh, 3 meses de espera. Ay, Dios mío. Y Oh, claro, vas con la ITV caducada. ¿Qué pasa? Como lo sabe la policía, lo sabe la Guardia Civil y aquí la tal, a no ser que la líes mucho, pues si tienes la hora pedida y lo demuestras, pues no pasa nada. Pero claro, si tienes vale, que ya salir me de la estaba isla, asustando. esto pasa en prácticamente todas Baleares. Sí que es cierto que le ponen refuerzos y muchas veces consiguen desatascarlo, pero al cabo de medio año, un año, 2 años, se ve que como, claro, la ITV cíclica, pues cuando vuelve a coincidir todo el parque de vehículos que le toca, debe haber un periodo que hay más que otros, Claro. se vuelve a atascar. ¿Qué pasa? Aquí en Baleares toda la policía, tal, lo saben. Entonces hacen la vista gorda en la mayoría de casos, sobre todo si enseñas el papel de que tienes hora. Pero como tengas que coger el vehículo, embarcarlo e irte a la península, estás jodido. Uy, Más vale que te pasas la ITV en algún sitio de la península, en el primer sitio que pilles. porque si no, claro, si no, Claro, efectivamente puedes tener un problema. claro, Oh, porque señor. no es lo mismo. Entonces, claro, o sea, y de normal, si te pasa un día la ITV, te puedes meter un multazo. Pues pasa lo mismo. Con la política, tendría que ser algo así. O sea, pero bueno. Oh, señor. Bueno, ya hemos hecho un repaso, ¿eh? Sí. Hemos ido desde lo más esto a lo que ves, a los problemas que de verdad nos afectan. Bueno, Porque la ITV nos afecta mucho más. la ITV sí que suele afectar. Ahora se está haciendo, por cierto, en estos días empezó hoy la feria de turismo en Madrid. Seguramente oiremos
hablar a los políticos un poco de turismo durante estos próximos días, durante esta semana, porque claro, Bueno, todos irán a vender sus comunidades autónomas y sus cosas ahí. sí, sí, Y sí. algo de turismo, de hecho, ya ha hablado el ministro de Turismo de mejoras que van a hacer y ampliaciones y reformas de algunos aeropuertos y tal. Así que algo de turismo iremos durante la próxima semana. Te digo, seguro. Así que bueno. Luego lo que pasa que, hombre, el turismo vamos a ver, ciertamente es muy importante. Para nuestro país es muy importante, es un motor económico y que además es que no hay ninguna duda. Pero también es verdad que el turismo también tiene que evolucionar Claro, como todo. y, y no se puede quedar uno solamente con la masificación, porque eso al final nos Pues puede costar caro en un futuro y no muy lejos, ¿eh? yo siempre he dicho que a veces, nunca he entendido cuando celebran de que este año han venido tantas personas más. No, o sea, tú tienes que celebrar que viniendo las mismas personas o menos se hayan gastado más. Eso es lo que hay Exactamente. que Y hayan, conseguir. No que en verano claro hayan que sí. venido muchos millones de personas, o que el mismo número de personas que vinieron el año pasado, pero que hayan venido más repartidos durante todo el año. Eso es lo que hay que Claro, conseguir. pues, No batir el récord de número de personas, sino el gasto que hacen y la temporalidad. O sea, claro. estirar lo máximo posible la temporada. Cosa que algunas comunidades lo tendrán más fácil, otros menos. Otras eh, menos, también hay que o no saber han vender. hecho las También, propuestas. efectivamente, Claro, también hay que saber vender más allá del sol y la playa. Que eso es que no hace por falta supuesto. venderlo ya hoy en día. O sea, todo el mundo lo sabe. Eso ya está vendido, Eso ya está vendido, no hace efectivamente. falta vender eso. Hay que vender pues otras cosas, las procesiones en Andalucía que son un encanto, Exacto. bueno, en la comunidad valenciana, en Valencia, que ya está también saturado, pero bueno, las Pero fallas, otras cosas, pero bueno, claro que que sí. luego hay en Valencia, pero también hay en otras pequeñas pueblos y ciudades y cosas que hacen muy parecido a las fallas de Valencia, que también son vendibles. Que no todo Muy también vendibles. es el evento grande. O Y, y, visitar lo, y Galicia. ojo, y lo interesante sería pensar esas cosas ahora, cuando todavía ese motor está ahí funcionando. Claro, Bueno, claro, pues claro. como todo, métele un poquito más de gasolina para que siga funcionando. Claro, claro. Y bueno, pues esas son cosas que tienen que hacer nuestros políticos, pensar que para Sí, eso sí, sí, les sí. pagamos y les pagamos bien. Sí, sí. O visitas culturales por Galicia, que también eso, bueno, Bueno, o yo os gastronómicas. puedo, Lo que pasa que tampoco, os puedo luego contar igual les muchas cosas de cobran, entrada. en el avión les cobran igual después suplemento. Y van visita gastronómica. Eso, No lo dices, porque yo no con lo las veces dudes. que estaba ahí, madre mía. Ahora que me he acordado, además hace un par de años, estuve en un hotel convento en, lo buscaré y luego y el próximo día os lo digo. Una preciosidad. Una Sí, preciosidad. hay propuestas muy interesantes, muy bonitas, muy gratificantes y que la verdad a veces también es verdad que como se promociona lo más fácil, las propuestas que además hay gente que apuesta por nuevas formas de entender el turismo y no se le da la importancia ni tampoco las ayudas que Sí, podrían tener. sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues bueno, vamos a empezar. Sí, sí, porque si no nos Sí, sí, quedamos sí, sí. aquí, ¿eh? Ahí, Bueno, vamos a Cruz empezar Roja. sí, con la de ciberdelincuencia, porque, y esto sí que nos viene de la mano de maldita.es por un aviso que ha hecho INCIBE y la propia Cruz Roja, porque se ha hecho viral este mensaje donde nos dice que a partir de enero pues se puede conseguir un curso de auxiliar de enfermería titulado, ofrecido por Cruz Roja, totalmente gratis. ¿Y qué ocurre? Pues algo tan positivo, ¿no? Para personas que están buscando pues, posibilidades dentro de su ámbito formativo y laboral, pues se encuentran con esta pasada donde es un phishing. Ya sabéis, eso que se utiliza con el fin de hacerse con nuestros datos personales y bancarios.
se ha movido tanto, ya no solamente en España, sino en otros países, a partir de lo que es la propia institución de Cruz Roja, que, por ejemplo, lo podéis ver ahí en Panamá, pero también en Chile y en otros países, y, y ha tenido que salir la propia Cruz Roja ante este contenido falso para denunciar que evidentemente es un bulo, pero ya no solamente un bulo, es un, un acto delictivo. Porque lo dicho, tú clicas en este anuncio, te piden tus datos bancarios. La verdad que en ese aspecto hay que ser, ya sabéis que tenemos que estar un poquito ojo al dato, porque si nos ofrecen un puesto de trabajo o una formación, eh, en tal caso que nos digan dónde tenemos que pagar, no nuestra cuenta bancaria, para que nos giren los recibos. O sea, está hecho de verdad con muy mala sangre, ¿eh? Y ha estado, ya te digo, en estos días, y además lo peor de todo es que se ha notificado luego a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues diferentes intentos de phishing. En algunos pues ha sido así, como en Tenerife, en Albacete, en León o en Madrid. Así que lo dicho, Cruz Roja no da este tipo de titulaciones de auxiliar de enfermería, ni te da un certificado, ni te regalan un ordenador portátil, ni nada por el estilo, ¿eh? Así que cuidado, porque a mí estas cosas me molestan mucho porque se juega ya no solamente con el dinero, sino con la necesidad de formarse para conseguir un puesto de trabajo. Sí. Así que ahí está la denuncia de esta semana. Bueno, vamos al siguiente, que lo tenemos por aquí. Nos A vamos ver. con, Ahí. claro, nos vamos con los avisos de precisamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Empezamos, como siempre, con la Policía Nacional. ¿Qué es lo que ha destacado? Aparte que en esta semana nos han dado todo tipo de información sobre sus años en funcionamiento. Sí que han hecho hincapié en una advertencia. ¿Os acordáis del método del falso hijo que nos llamaban? Bueno, del falso hijo no, sí que tenemos un hijo. Bueno, algunos nos ha llamado, nos Bueno, han mandado mensajes exacto, hasta el hijo que no tenemos. Bueno, o que no sabemos que tenemos. efectivamente. Pero ¿os acordáis que era una forma de estafar? Porque te decía que era tu hijo, que se ha quedado sin el móvil, que te está llamando con, pues desde el teléfono de otro amigo, bueno, cosas de estas. Y sí que han hecho hincapié que hay un detenido, el primer detenido por este tipo de delitos, un hombre por estafar casi 3.000 euros a una mujer por el método del falso hijo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos vuelven a recordar, como en sus redes sociales, qué es lo que pasa con estos mensajes de WhatsApp donde te pasan estas cosas. Y eso es lo que nos vuelven a enseñar. Bueno, pues ahora vamos a poner el vídeo. Hala. Es posible que hayas recibido un mensaje como este. Te dice que es tu hijo y que su teléfono ha tenido algún percance y por ello necesita dinero. No respondas al mensaje y si tienes dudas, contacta directamente con tu hijo. Pues ya está, así, fácil y rápido. Pues sí, es fácil y rápido, pero imagínate cómo tiene que ser la situación para que uno al final le estafen dinero. O sea, tengamos muchísimo cuidado, muchísimo. Las tecnologías son estupendas, son maravillosas, pero nos dan esa inmediatez que al final a veces también a nuestro cerebro nos hace ir demasiado deprisa, ¿no? Así que ahí está. Y por parte de la Guardia Civil, pues tenemos una información interesante. Este tiempo, bueno, ahora parece que vamos a tener unos días de calorcito, pero nos recuerdan que es importante antes de emprender un viaje, pues que puedas consultar el itinerario, y nos dan la opción, que además lo tenemos 24 horas al día, que es la información actualizada de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y además de los centros de gestión de tráfico, de información de GT. Y os traigo precisamente esa página donde la podemos tener en cualquier momento actualizada
y sabemos cuál puede ser nuestro viaje, ahí la tenéis, cuál es el itinerario, qué problemas podemos encontrar en la carretera, si ha habido desde problemas meteorológicos o un accidente o un corte en la carretera por obras, y eso está siempre actualizado. Es una buena recomendación porque a veces cogemos el coche y digo, allá vamos, especialmente cuando estamos hablando de viajes de ocio, y no es por nada, pero no nos cuesta nada tenerla en nuestro móvil para saber si a lo mejor el trayecto que vamos a utilizar es el mejor o nos vale la pena a lo mejor cambiar de trayecto para luego llegar al mismo sitio, pero con menos dificultades. Aún así, lo dicho, siempre información actualizada, 24 horas al día. Sabéis que es uno de los trabajos más importantes que hace la Guardia Civil, que es la Guardia Civil de Tráfico, y además tenéis la información permanente del GDGT y actualizada en cualquier momento. Pues ahí estaba. Vamos a seguir con más, que nos vamos con transparencia. Sí, nos vamos con algunas novedades que siempre nos cuentan nuestros compañeros de Civio. En este caso nos recoge la información publicada en el BOE sobre una resolución del Ministerio de Transición Ecológica, que es el nuevo precio de la bombona de butano. La típica naranjita o de otro color, me da igual. Y que la tenemos desde el pasado martes. Pasa de 15,14 a 15,89. Así sube por primera vez desde septiembre de 2022. En aquellas empezó a bajar, porque en aquellas acordaros que la bombonita de butano la teníamos a 19,55. El precio sigue, eso sí, todavía muy lejos de aquellos 12 euros en 2020, que aún estamos en los 14,89, pero claro, también es verdad que tampoco estamos en casi los 20 de 2022. Y es interesante lo que nos cuenta Civio, porque nos explican cómo se calcula precisamente ese precio. Se hacen cada 2 meses, se establecen los precios máximos antes del impuesto, y están basados en la cotización, como podéis imaginar, internacional del petróleo, los tipos de cambio y los costes de comercialización estimados. Según la norma que tenemos, la cifra, eso sí, no puede subir o bajar más de un 5% respecto al anterior. Si eso ocurre, se produce un remanente que se guarda para posteriores cálculos, ¿no? La resolución que tenemos en este momento en vigor da un precio de 103 céntimos de euros por kilogramo de gas, y si multiplicamos esa cifra por los 16,8 kilos de la bombona tradicional, le sumamos el impuesto especial de hidrocarburos, que son 15 euros por tonelada, porque todos son impuestos, ya acabamos, ojo, que nos falta la aplicación del IVA, y se redondea, pues nos queda esa cifra de los 15,89, que será el precio que tengamos hasta dentro nuevamente de 2 meses, donde se volverá a revisar el precio. Así que, bueno, ha subido un poquito más, pero lo dicho, todavía estamos en bajada respecto a estos últimos 4 años. Así que, bueno, algo es algo. Bueno, algo es algo. Seguimos ahora con Nos vamos con los datos. Sí. Y como os decía antes al principio que comentábamos Lorenzo y yo, bueno, os he traído en esta ocasión, cómo no, los datos importantes del CIS, que ya sabéis que siempre es esa intención de voto, donde tenemos la evolución de las estimaciones, que es en ese barómetro, ¿no?, que se publica cada mes por parte del CIS, ¿no? Como podéis ver, por las líneas, bueno, pues tenemos ahí al Partido Socialista y al Partido Popular. Como podéis ver, se van entrelazando. Según el mes, sube un poquito uno, baja el otro, van haciendo una preciosa cadena, que se van pasando en la pelota del que está arriba al que está abajo. Ya a bastante distancia tenemos a otros, en este caso al partido, a la coalición Sumar, que como podéis ver la diferencia es muy importante, que también le pasa lo mismo un poco con Vox.
van jugando un poco a estar por encima, a estar por debajo, pero ahí están a la zaga. Y luego pues ya tenemos otros partidos, como por ejemplo Podemos, que estaría en el 2,7%. Ya sabéis que Podemos ya no forma parte de Sumar, ya van por libre. Tenemos a Junts con 1,5, a ERC con 1,4, Bildu con 0,9, 0,8 PNV. Ojo que también en Euskadi en los próximos meses posiblemente tendremos una convocatoria de elecciones. Tenemos al BNG que respecto a la política gallega pues está en subida con un 0,7, y otras opciones como UPN o Coalición Canaria que están en el 0,2, 0,1, ¿no? El resto, eso me llama mucho la atención porque en blanco llegaría a votar el 2,8%, o sea que, y es bastante, es hasta más que el 2,7% de Podemos, o sea que hay mucha gente que ya no es que esté indecisa, es que ya vota en blanco, o sea que sociológicamente es muy importante ese tipo de cosas. Bueno, Y además de estos datos, que está bien porque es saber un poco, bueno, lo que va pensando la gente, pues tener en cuenta que hay un catálogo de estudio, de avance, de muchas cosas, como os decía, desde lo que más nos preocupa, de lo que es a lo mejor la forma de entender hasta el consumo, y todo eso vale la pena. Lo tenéis en la propia página del CIS, en el catálogo de estudios, y es libre para poder descargarte todos esos estudios para saber lo que pensamos, ¿no? Así que yo os animo a que le peguéis un vistazo. Es cis.es y tenéis un montón de trabajos realizados, y además todo lo que se ha hecho, bueno, desde hace muchísimos años, porque el CIS es muy antiguo, mucho más que la democracia. O sea que, imagínate. Y ahora sí, nos vamos a los siguientes datos que ya nos estaba poniendo Lorenzo, que es la evolución anual de las cifras de negocio de la empresa. Es importante. ¿Por qué? Pues porque nos recoge los datos desde 2020. Es verdad que en ese tiempo hubo un desplome de esos negocios de empresa de un 14,2%, y las cifras de negocio sí que es verdad que se están normalizando. Ya si podéis ver que hubo un desplome importante, y poquito a poco, claro, los desplomes son rápidos, pero luego volver a subir ya cuesta mucho más. Estamos muy atrás de otras, de casi una década, de cómo iba esa cifra de negocio. Hubo variaciones hasta noviembre de 2023 que todavía estaban en bajada, en el 2,66% negativo, y la buena noticia es que en tasa mensual respecto a noviembre del mes anterior, sí que podemos decir que es esa pequeña subidita que estamos viendo ahí en el extremo, sí que hubo una subida y cambió hacia una mejora del 1,32%. Veremos ahora a partir de enero cómo va evolucionando, pero por lo menos estamos de subidita. Así que, bueno, ahí estamos, a ver si seguimos económicamente y empresarialmente con un buen ritmo, ¿no? bueno. Por cierto, el hotel al que me refería es el Hotel Monumento San Francisco en Santiago de Compostela. Ay, claro que sí. Una preciosidad. Claro que sí. Precioso, sí, señor. ¿Ves? Pues estas cosas también las podemos disfrutar en muchos sitios, sin tampoco movernos muy lejos, ¿eh? O sea que, genial. Muy bonito, sí, señor. Bueno, pues alfabetización nos vamos mediática. a la alfabetización mediática. En este caso es una recomendación que nos hace el propio INCIBE sobre los keylogger, que son, cómo podemos detectarlos en la navegación por Internet, en nuestro ordenador, y qué podemos hacer para evitarlos, y en tal caso tener cuidadito qué es lo que nos pueden hacer para no caer o que nuestra información de nuestro ordenador no caiga en las manos de los ciberdelincuentes. Así que vamos a ver qué son los keylogger.
¿Has notado últimamente alguna de estas señales típicas de un keylogger en tu ordenador? ¿La navegación por internet se vuelve más lenta de lo normal? ¿Experimentas retrasos en el movimiento del ratón o en las pulsaciones de teclas? ¿El cursor desaparece repentinamente? Estas son solo algunas señales de que tu ordenador puede estar infectado por un keylogger. Se trata de un virus de tipo espía que recopila información sobre tu navegación como usuario en internet, monitorizando la actividad del teclado y el ratón, es decir, conoce qué teclas pulsas y el orden en el que lo haces, para después enviar esta información a un ciberdelincuente. ¿Cómo podemos infectarnos con este malware? Con archivos adjuntos en correos electrónicos o descargando documentos o aplicaciones en páginas web poco fiables. En ocasiones, vienen ocultos en dispositivos USB que conectamos a nuestros equipos sin ser conscientes del peligro. Habitualmente se camuflan o disfrazan para parecer juegos, películas o aplicaciones muy demandadas por los usuarios o que son de pago. Estos confiados no son conscientes de que han descargado y ejecutado un archivo malicioso en sus equipos. ¿Qué información puede conseguir el ciberdelincuente con este ataque? Básicamente todos los datos que escribas en el teclado. Mensajes, correos, contraseñas, credenciales u otro tipo de información escrita será enviada al ciberdelincuente. Por ejemplo, si visitas la página de tu red social favorita escribiendo la URL de esta e introduciendo tus credenciales, el ciberdelincuente tendrá toda la información necesaria para entrar en tu cuenta. Otro ejemplo, si al realizar una compra online, durante el proceso de formalización de la misma, rellenas los datos de tu tarjeta, dirección, DNI, teléfono, etc., todos estos datos también acabarán en manos del ciberdelincuente, con las consecuencias que esto te podría ocasionar. ¿Cómo podemos protegernos de esta amenaza? La primera recomendación es activar una herramienta antivirus. Además, debemos evitar navegar y descargar software o archivos de páginas web de dudosa reputación. Desconfiar de correos electrónicos con ficheros adjuntos que recibamos de personas desconocidas. No conectar y ejecutar dispositivos USB de otras personas en tus dispositivos. Todos estos consejos nos ayudarán a reducir los riesgos de infectarnos con este malware. Si piensas que tus dispositivos podrían estar infectados y se comportan de manera extraña, visita la sección de herramientas del espacio de ciudadanía en la web de INCIBE, www.incibe.es/ciudadanía, donde encontrarás antivirus así como otras herramientas para la detección y eliminación de malware. En cualquier caso, si tienes más dudas, visita nuestra sección web www.incibe.es/ciudadanía o haz uso de la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, servicio gratuito y confidencial, llamando al 017 o escribiéndonos por WhatsApp 900 116 117 o Telegram @INCIBE 017. Pues ahí está. Ahí está la recomendación de INCIBE y especialmente lo importante es que tenemos soluciones, ¿eh? O sea, es preocuparnos también para no caer en estas situaciones, ¿no? Así que nada, esto ha sido lo que os hemos ofrecido en cuanto a esta semana y si te parece, Lorenzo, pasamos ya a lo que es la desinformación y a nuestros verificadores. Empezamos con maldita.es, donde se ha hecho súper viral un vídeo en el que aparece un hombre, la verdad es simpaticísimo. Cómo nos gusta creernos lo que queremos creernos. Bueno, pues este señor nos explica en ese trocito de vídeo, que es lo que se ha hecho viral, como una rueda hecha con botellas de plástico y una cinta elástica, se puede construir una máquina de movimiento perpetuo, ¿eh? Es decir, se pone en marcha y ya no se detiene. Con lo cual eso significa que estaríamos generando energía. Bueno, vamos a ver. Científicamente, de entrada, sabemos que según las leyes de termodinámica, pues esto es un estupendo bulo, ya que impide que eso pueda ser posible. ¿Qué es lo interesante de este bulo? Que es cómo funcionan muchas veces este tipo de narrativas. Pues que el vídeo que está circulando
está incompleto. Es un trocito de lo que quiso explicar este señor. Sí que es verdad que evidentemente coge todo lo que ha hecho y cómo ha construido esa espiral, ¿no? Con esa cinta. Sí que el hombre nos da, la persona nos explica que deja de sostener las botellas, que empiezan a rodar y giran y giran y giran, y explica que el peso del líquido dentro hace que el movimiento se prolongue y por tanto parece que sea un generador infinito. En la versión completa y no recortada, que es lo que se ha hecho viral, podemos ver el vídeo como este señor, evidentemente, al final dice, como se habrán dado cuenta, esto es totalmente falso. Se puede escuchar en el propio vídeo original. Y además, a continuación, muestra un par de alambres a través de los que alimenta el motor, que es lo que hace que la rueda gire y, por tanto, pues es una mentira, pero hecha por él mismo. ¿Por qué hizo este señor esto? Pues para algo muy importante, que lo dice también en el vídeo, que no nos creamos tantas estupideces, que por cierto, Internet está lleno de todo esto, ¿no? Así que algo que quiso hacer este señor tan buenamente para denunciar algo que en ciencia especialmente hay muchísimos bulos, lo sabemos, bueno, pues al final se ha convertido él mismo, pobrecito mío, en un bulo en sí mismo. Así que lo sepáis, que no vamos a generar energía de estas maneras. Por cierto, cuando estaba gestionando lo de esta foto, he dicho, ¿qué hace Sardá ahí? Javier Sardá ahí. Pero no, no era Javier Sardá, pero se le parece un poco. De verdad, había un momento que estaba ahí. Tal cual. Porque hablamos hoy de Javier Sardá. ¿Qué ha liado? Bueno, vamos al siguiente. Señor, vamos al siguiente. Bueno, este es otro vídeo que se ha hecho viral. No sé la verdad por qué se hace. Bueno, sí, sé por qué se hace viral. Porque normalmente estos recortes y manipulaciones de vídeos siempre vienen, evidentemente, con un contexto, en este caso, con una intencionalidad, ¿no? Con mensajes como un musulmán se dirigía a realizar un atentado terrorista, pero el muy estúpido tropezó y terminó explotando el mismo, ¿no? Cosas de estas. Bueno, pues se ha difundido este vídeo en el que vemos a un hombre en un patinete eléctrico que tropieza, cae al suelo y supuestamente explota. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que ese vídeo original, si hacemos una búsqueda, vemos en primer lugar que circula desde 2015, que no hay ninguna explosión y por tanto ya podemos imaginar que es un vídeo manipulado. Al hacer esa búsqueda inversa tenemos datos irrefutables. Aparece en una publicación del Daily Mail el 20 de octubre de 2015, se puede encontrar en Facebook también de octubre de ese mismo año, pero lo importante y lo interesante es que viendo ese vídeo original de cuando efectivamente se hizo público, pues no tiene nada que ver con lo que luego nos quieren decir. Primero, que es un señor que lleva una carga, ¿no? Que quiere hacer un atentado y además explota. Es decir, el vídeo en verdad es un señor patinando y punto final. Igual a lo mejor ni hasta es musulmán, pero utilizado durante esta semana y haciéndose desgraciadamente excesivamente viral para, en este caso, pues bueno, pues como siempre poner en el foco, pues en este caso el Islam y los musulmanes. Así que lo dicho, no es verdad. Sigamos. Nos vamos ahora ya con F Verifica. Es la estupenda alarma de que los científicos chinos, cómo no, han creado una cepa mutante de coronavirus que ataca el cerebro y tiene una tasa de mortalidad del 100% en este momento en ratoncitos. Este mensaje se ha difundido desgraciadamente demasiado por diferentes redes sociales que advierten de la publicación de un estudio elaborado en Pekín sobre este mortífero virus, ¿no? Entre comillas. Según estas publicaciones, porque además te dan posibilidad del enlace a ese estudio, sería una mutación artificial del SARS-CoV-2, el coronavirus que nosotros conocemos, y que ha atacado el cerebro de estos ratones con una composición genética similar a la de los humanos, los cuales murieron en tan solo unos días, ¿no? En realidad,
los investigadores estudiaron un virus que ya había sido hallado en 2017, es decir, ya no es una manipulación artificial de un virus, sino que ya se halló en 2017 y cuyo riesgo de infección en seres humanos es extremadamente bajo, por tanto, podemos decir que este grupo de científicos no ha creado una cepa mutante del coronavirus que conocemos. La investigación en verdad se centra en una variante, como os decía, encontrada, que está relacionada, eso sí, con el SARS-CoV-2, que es un patógeno que ya se encontró en los pangolines. Acordaros que ya fueron famosos con la pandemia en 2017, y este estudio se publicó la primera vez en 2020. En este sentido, el profesor de la Universidad de Pekín y uno de los autores de esta investigación, pues se puso en contacto, Verifica, con él, y fue el que ha dado la veracidad de lo que se hizo con esta investigación, que no tiene nada que ver ni con cepas mutantes, y que además lo interesante es que se ha hecho, pero no para ver nuevos virus, sino precisamente para investigar fármacos contra el SARS-CoV-2. Es decir, todo eso que supuso tanta investigación para conseguir vacunas. También hay otra línea, que es la farmacéutica, para saber si lo que genera ese coronavirus podríamos tener algún fármaco que ayudará a las personas que enferman al final por culpa del coronavirus, ¿no? Estamos hablando de las neumonías bilaterales, etcétera, ¿no? Así que nada que ver con lo que al final se ha hecho viral sobre este bulo. Así que, en fin, es lo que tenemos. Y seguimos, en este caso, vacunas, creo. Pues seguimos con vacunas, y también de la mano de Verifica. ¿Por qué? Porque distinta. Y además esto es doloroso, porque aún el otro día, ¿te acuerdas, Lorenzo? Estábamos hablando precisamente de la vacuna del virus respiratorio sincital, que además se le pone a los peques porque tienen mucho riesgo de que esto provoque una enfermedad grave en los más pequeñitos, que hay una vacuna para ellos, que al final ni el 40% se ha vacunado al final, o los papás han vacunado a sus nenes. Estas bronquiolitis que desgraciadamente hemos tenido picos hace ni un mes. Bueno, pues distintas publicaciones en redes sociales, especialmente en Facebook, que se mueve muchísimo con este tipo de cosas, y también, como no, X, pues aseguran que un estudio realizado por científicos franceses advierte de que los bebés que reciben vacunas contra el virus respiratorio sincital están muriendo. ¿Cómo no? Siempre este tipo de cosas que alarman y hacen mucho daño al final en la prevención de enfermedades. Estos contenidos afirman que se habría registrado una alta tasa de muertes en recién nacidos en Francia por esta nueva vacuna, y además adjuntan unas declaraciones, en inglés en este caso, a un medio en el que una presunta científica y una estadista francesa pues defiende que esa subida de la tasa de mortalidad en los bebés entre 2 y 6 días de edad ha sido provocada por la vacuna, ¿no? Y además se basa un poco en los datos del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia, ¿no? Entre los meses de septiembre y octubre de 2023. A diferencia de lo que se está afirmando en estos contenidos perniciosos, de lo que se afirma en distintas publicaciones, el artículo relacionado no hay ningún tipo de evidencia veraz y contrasta de tal manera que se pueda demostrar lo que están afirmando ahí. El artículo se basa en unos presuntos datos obtenidos a través de la tasa de mortalidad que se hace normalmente, como aquí el INE, normalmente en España también cada 2 meses, 3, da estos datos, ¿no?, de mortalidad y por edades, y son en concreto de septiembre de 2023, fecha en la que comienza, como tenía que haber empezado aquí, como empezó pues la campaña para el suministro de esta vacuna, ¿no? Pues también en Francia.
El propio instituto francés asegura que aunque sí que recogen este tipo de cifras en sus bases, los números de muertes no son correctos. Se han manipulado estos cálculos y no se puede decir ni se pueda constatar que, aunque sí que ha habido un aumento de muertes en septiembre, no tiene que ver con verdaderamente el inicio de la puesta de las vacunas, ¿no? Las muertes ascendieron a 61 en octubre y noviembre, en septiembre, y luego en noviembre descendieron a 28, con lo cual entonces no puede demostrarse que la inoculación de esa vacuna haya supuesto una mayor mortalidad, porque si no entonces hubiera seguido subiendo el número de muertes. Cuanto más se va aplicando esa vacuna, pues si hubiera sido así, hubieran muerto más niños, ¿eh? Y si se analizan puesto una mayor mortalidad, eh, eh, mm, hasta a nivel de los comités, a nivel de la Asociación Española de Pediatría, evidentemente desmienten que la mayoría de estas muertes puedan estar relacionadas por esta vacuna. No tiene ningún sentido, ni hay estadísticamente nada que pueda demostrar eso, ¿no? Y es terrible porque al final posiblemente lo único que se hace con estas cosas, lo hemos hablado muchas veces, Lorenzo, poner en duda el trabajo de investigación, el trabajo de la sanidad con estas cosas, pues supone al final que la gente tenga miedo de poner vacunas, que al final, en definitiva, es salvaguardar nuestra salud. Y es doloroso, pero a veces podemos encontrar, desgraciadamente, en los bulos algunas conclusiones de cómo luego a veces actuamos o no con ciertos consejos. Así que lo dicho, la vacuna es buena y le puede quitar muchísimos problemas a nuestros más pequeños. Pero bueno, no es la primera vez que pasa. Te voy a dar un dato yo más cierto que es la noticia que acabas de comentar. Y es que el 100% de los vacunados fallecidos estaban vacunados. Así es. Así es. Vamos a la siguiente. Pues ojalá de verdad que la gente que aún tiene dudas con este tipo de cosas, de verdad, ojalá entiendan cómo va esto, ¿eh? Bueno, pasamos a Verifica Radio Televisión Española. Bueno, sabéis que la película La Sociedad de la Nieve se ha puesto de moda, es pues bueno, el gran estreno, ¿no? Bueno, pues en redes sociales se están moviendo muchísimos contenidos relacionados con... Es normal porque cualquier cosa que nos hable de esta película, pues, y del rodaje de esta película, que además se hizo aquí en España, pues nos da opciones a que posiblemente vean nuestro contenido y que la gente lo lea, ¿no? Bueno, pues en redes sociales se está compartiendo un vídeo que muestra un esquiador en Sierra Nevada con los restos del fuselaje del avión del rodaje de la película y lo presentan como si fuera una grabación actual. Y el decorado aeronáutico continuará abandonado en esta zona de la montaña andaluza. Bueno, pues hay que decir que es totalmente falso. Las imágenes fueron grabadas en 2022 y actualmente no queda nada de los restos de ese fuselaje empleado para la película en Sierra Nevada. El vídeo te quiere dar a entender que todavía han dejado todo eso por ahí y bueno, me imagino que a lo mejor algún cinéfilo pues igual diría, pues voy hasta allí a ver si lo veo, ¿no? La mayoría de los contenidos son en plan denuncia. Las imágenes nos demuestran que nos han dejado todo esto aquí y no lo han recogido. En fin. En este caso, Verifica Radio Televisión Española se ha puesto en contacto con la compañía que se encarga de la gestión de la estación de esquí y desde su propio departamento de comunicación confirman que las imágenes que se han difundido ahora como actuales son de hace 2 años, ¿no? Cuando se hizo ese rodaje. Y además, en concreto, fueron entre el 10 de enero y el 29 de abril de 2022. Si hacemos una búsqueda inversa de esas imágenes en Google, tenemos esos fechajes, ¿no? Y también, o sea, tanto es así que en este caso Verifica Radio Televisión Española pues hizo lo que es con la herramienta de Google Earth, pues tú puedes localizar las imágenes a nivel satelital captadas
y efectivamente no hay rastro del decorado utilizado en la película en este momento para esta denuncia que hacen, ¿no?, en redes sociales. Así que no os la cuelen. Bueno, si Ya no queréis ir a está verlo, donde se grabó, veréis una bonita montaña, pero el avión no está. exacto. Que no está nada mal, ¿eh? Pero que no os vais a encontrar ahí el avioncito, ¿eh? Sí, hablemos Bueno, nos vamos más de al vídeo. siguiente. Nos vamos con algo que sabéis que se ha movido hasta en medios de comunicación, eso que llaman ahora la enfermedad X, la gran alarma que tenemos, como si no tuviéramos cosas de qué preocuparnos, ¿eh? Bueno, pues sabéis que esto se está moviendo mucho, cada día se mueve un poquito más en redes sociales, parece que no se acalla, y nos hablan de esa enfermedad X como si fuera una nueva patología y alertan sobre el impacto que tendrá en la ciudadanía. Ya lo saben todo. Bueno, pues todos estos mensajes son absolutamente falsos. ¿Por qué? Porque la enfermedad X como tal no existe, no es una patología real. Se trata de un concepto hipotético de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que, ojo, que se incluye como tal desde 2017 en una lista de potenciales patógenos para los que en principio tenemos que prepararnos, no para el futuro, aunque no tan futuro. Hemos tenido muy recientemente esa pandemia, ¿no? El texto en concreto adjunta una imagen que muestra un montaje con partículas de virus junto con glóbulos rojos. Ya podéis ver que si una persona cubierta con mascarillas, con gafas de protección, y esa alarma, ¿no? Para verificar Radio Televisión Española, pues lo aclara el virólogo catedrático de microbiología, José Antonio López Guerrero. Y como bien explica él, la enfermedad X como concepto es solamente un término hipotético. Como él bien indica, se hace referencia a que nuevas pandemias vendrán y que tenemos que estar preparados ante la llegada de nuevos patógenos, ya sean virus o bacterias. Y aquí hablábamos ahora mucho de los virus, pero hay otro ámbito que es el de las bacterias, que puede ser mucho más interesante y mucho más peligroso de lo que podemos imaginar, ¿no? Pero lo dicho, es una situación como ha ocurrido históricamente en otros momentos. Todos sabemos lo que fue la gripe española, o deberíamos saberlo, más que nada por lo que se ha hablado en el tiempo de la pandemia sobre este tipo de situaciones, o por ejemplo el propio VIH, que también fue una situación donde a la ciencia le costó saber qué era, cómo se estaba propagando y qué limitaciones podíamos tener, ¿no? Así que, a pesar de que se hace muy viral este tipo de mensajes donde nos alarman de esa enfermedad, yo lo he escuchado, a mí ya me han contado gente, oye, ¿y la enfermedad X? Pues no es ninguna enfermedad, es un concepto hipotético desde el que además sí que es cierto que sí que se intenta trabajar, pero con posibles enfermedades que podemos tener en el futuro, ¿no? Muy propias primero de sociedades que vivimos muy aglutinadas en lugares, en ciudades, donde tenemos pues muchísimo contacto con nuestro día a día y que evidentemente, pues hombre, yo espero que los científicos y el campo de la ciencia y de la salud sigan trabajando en este tipo de cosas. Pero lo dicho, no podemos hablar de la enfermedad X porque no existe. Bueno, pues seguiremos con más temas. Sí, vamos a seguir con Neutral. Este es genial. Sabéis que han habido muchas imágenes por la ola de frío, como todos los años que se tiene que producir. Pero se ha hecho especialmente viral estas imágenes donde nos dicen que ha sucedido en Noruega, que se han quedado congelados a menos 50 grados centígrados ciervos y animalitos, como podéis ver. Otros te dicen que es en el norte de Noruega, se han batido el récord de temperaturas, llegando a menos 52,6, que a causa de estas heladas los animales empezaron a convertirse en hielo cuando caminaban.
Bueno, algunas hasta ya no solamente con imágenes, sino que había algún que otro vídeo donde aparecen 3 cabras montesas cubiertas de nieve y completamente quietas. Bueno, pues hay que decir que los vídeos que se han difundido, las imágenes, no son actuales, ya que uno de los vídeos es de 2021 y otro al menos de noviembre de 2023. Además, tampoco están grabados en Noruega, sino que están vinculados, cuando los buscamos, con Kazajistán. A fecha de estas pseudoinformaciones, hay que decir que no hay registros que donde se hayan alcanzado esas temperaturas negativas que nos pone en contexto, ¿no? De menos 52,6, ¿no? Datos que además podemos encontrar en el propio Instituto Meteorológico de Noruega. Otro de los resultados de la búsqueda inversa es una publicación que también se ha viralizado en TikTok del 28 de noviembre, que vuelve a mostrar unas cabras montesas con nieve, y sin embargo la publicación nuevamente no es de Noruega, no está en Noruega, sino en Kazajistán. Así que algunos listos durante estos días y a costa del frío y todo esto, pues se han hecho de oro con este tipo de montajes donde nos quieren vincular con una situación que según ellos está ocurriendo, pero que en algunos casos nos vamos hasta 2021 para darle realidad a las imágenes. Eso sí, si podéis ver, no es que estén congelados, sino que evidentemente tienen nieve, aunque nos quieran contar de que los pobrecitos se nos quedaron allí helados, ¿eh? Así que es lo que hay. Continuamos y ahora hablamos de inmigración. Pues sí, porque es un vídeo donde nos dicen que todos los inmigrantes que llegan a España tendrán papeles y una ayuda de 600 euros al mes. Oye, estupendo, ¿no? Tú llegas, ¡zas! Bueno, es un texto que te explica que establecerán estas medidas siempre y cuando gane Podemos en las próximas elecciones generales. Van un poco atrasados, las cosas como son. Pero no es cierto, Podemos, sabéis que no hizo esta propuesta, ni en activa ni en pasiva. El artículo que aparece en la grabación, porque hay un vídeo donde te explica todo lo que se está haciendo con los inmigrantes, pues es una grabación que se hizo en 2015. Aunque sí que es verdad que se ha ido actualizando varias veces, modificando el titular para casi un poco estar siempre ahí a la expectativa, ¿no? de lo que dicen en este caso por parte de Podemos. Si nos vamos al archivador digital Web Archive, podemos localizar las diferentes versiones que desde 2015 se han hecho y se han utilizado el mismo concepto en 2017, en 2020, en 2021, en 2022 o en 2023. La verdad que le están sacando jugo, porque con un vídeo, en fin, van actualizando año tras año. Para poner un poquito de contexto de todo esto, en su momento Podemos sí que realizó una propuesta de aumentar la cuantía del ingreso mínimo vital en un rango de entre 700 y 1.400. Esta ayuda actualmente está entre los 563 y 1.368, pero, ojo, estamos hablando del ingreso mínimo vital y, por tanto, es independiente de si es de origen nacional o extranjero, porque lo pueden solicitar siempre y cuando no sea un inmigrante ilegal. Esa es la diferencia. Y, por tanto, cualquier español que pueda verse con la situación de poder solicitar ese ingreso mínimo vital. Así que, lo dicho, aunque nos lo quieran poner como algo actual, pues no es el caso, Ni los inmigrantes llegan a España y van a tener papeles y ayudas mes a mes. Eso está muy bien, porque así saben reutilizar todos los recursos. Eso es una cosa que hacen mucho los creadores de contenido online. Pues ya ves, ellos también han aprendido. Nos vamos a verificadores por el mundo. Pues sí, hoy os traigo a Aos Fatos, a los hechos en brasileño. Evidentemente es un verificador de Brasil, es una organización periodística dedicada a investigar campañas de desinformación para verificación de hechos, apuesta
para ese híbrido, ¿no?, entre tecnología e investigación periodística para informar sobre lo que dicen los políticos, las campañas de desinformación y la influencia de empresas en el entorno. Trabajan muchísimo la política nacional y además son signatarios del Código de Conducta del International Fact-Checking New York, que reúne, ya sabéis, como también a los verificadores españoles en más de 100 iniciativas, ¿no?, por todo el mundo. Bueno, pues Aos Fatos está dedicada desde julio de 2015 precisamente a este trabajo de verificación, de producción periodística. Cuenta con un equipo multidisciplinar y evidentemente tienen además también alianzas con otros verificadores para llevar a cabo su trabajo diario, aunque lo dicho, especialmente trabajando desde el ámbito de Brasil. Así que si os apetece alguna vez pegar un vistazo, yo os aconsejo que lo hagáis en www.aosfatos.org. Podéis encontrar, y como siempre os digo, cuando vemos los verificadores por el mundo, si pegáis vistazos a los que os vamos trayendo, se repiten muchos contenidos que se repiten en diferentes países, ya no solamente ideológicos, sino a nivel social, a nivel de mitos, que al final nos los meten por todos los lados. Así que ahí tenéis otra opción. Aos Fatos. Bueno, pues vamos ahora a ver... El fact-checking. A ver qué han contado. Pues vamos a empezar con Águeda Micó, que es diputada de Sumar y portavoz de Compromís en el Congreso, que habló recientemente sobre la ampliación del puerto de Valencia, un tema bastante candente en esa comunidad autónoma, en concreto en la ciudad de Valencia, y en concreto criticó el impacto de las obras en este lugar, en el puerto de Valencia. Hizo una alusión a un estudio de la Universidad de Valencia para asegurar que en 10 años se ha pasado de tener 170 hectáreas de playa a tener 43. Se ha terminado con el 70% de la arena de todas esas playas de la parte norte del puerto de Valencia. Bueno, eso es lo que dijo Águeda Micó. También dijo que según el informe, la construcción del dique norte, que es la parte que se ha ampliado, ¿no?, ese puerto de Valencia, que se realizó entre el año 2010 y 2012, pues ha provocado en una década pues que las playas de la Albufera de Valencia pues retrocedieran en un 70%. En este caso Neutral fue a la fuente, ¿no?, de ese estudio de la Universidad de Valencia. ¿Qué es lo que dice? Es verdad que también, ya sabéis que ellos siempre se ponen en contacto con el equipo de prensa, en este caso con Compromís, y fueron los que además explicaron a Neutral que la fuente utilizada es ese estudio, y además añadieron que los metros de regresión de las playas al sur del puerto de Valencia se agravó y aceleró con estas obras de ampliación, ¿no? Es lo que ha visto Neutral, que en ese informe se estudia esa pérdida de hectáreas de las playas valencianas desde los años 90. No estamos hablando de esta nueva década. Las investigaciones del Institut Cabanilles concluyeron en su estudio, que se publicó efectivamente, que en los últimos 30 años las playas del sur de Valencia perdieron el 70% de su superficie. Asimismo, además, el informe observa que a pesar de mantener una zona relativamente estable entre 1999 y 2013, se ha producido un fuerte descenso debido a continuas obras de carácter económico en el puerto, como acordaros el circuito urbano, aquel que se hizo para la Fórmula 1 y la Copa América. Es decir, ya no solamente es un tema específico, según ese estudio y ese informe, sobre las obras de ampliación del puerto valenciano, sino también otras obras que se hicieron para acoger diferentes eventos como los que comentaba, ¿no? De igual manera, también los investigadores en ese informe reconocen que la restauración de 2023 ha aumentado porque también se ha hecho un esfuerzo por parte en este caso, de la gestión en esta comunidad autónoma, pues sí que ha aumentado la superficie de arena hasta las 112 hectáreas. Es decir,
no es tanto como lo que decía la representante de Compromís y de Sumar, que solamente ha habido una pérdida de ese 70% de arena, sino que sí que ha podido aumentar hectáreas, pero gracias al trabajo que se ha realizado para mejorar esa situación, ¿no? Por tanto, aunque las cifras que da, algunas sí que son correctas, otras no lo son. Entonces, hay una parte de las afirmaciones de Agedamico que de alguna manera se utilizan para engañar al final el contexto del que estamos hablando. Así que en este caso lo vamos a dejar como engañoso. Veremos la próxima vez, Águeda? Alfonso Rueda, del Partido Popular. Pues sí, el actual presidente de la Xunta de Galicia aseguró en un acto pues que la región, nuestra comunidad autónoma, que mejor podía haber dicho eso, comunidad autónoma, lleva años siendo la comunidad con las tasas congeladas y por tanto se refiere a las tasas congeladas en la universidad, ¿vale? Y continúa, y por tanto donde más fácil era estudiar una carrera universitaria. Todo esto lo dijo porque Galicia, que tiene esas tasas congeladas, según bueno, ya sabéis, estamos en pre-campaña, bueno, pues ha hecho público que van a ser gratuitas. Algo que, por cierto, el Partido Popular en Galicia votó en contra durante esta última legislatura, siendo aún todavía presidente de Galicia, de la Xunta, Feijóo, ante una propuesta del Partido Socialista y del BNG para que fueran gratuitas, con todo a que acordaros con el tema de la pandemia. Bueno, pues se intentó llevar esa propuesta al Parlamento gallego y votaron en contra. Bueno, pues ahora el presidente de la Xunta, Rueda, pues lo ve positivo. De todas formas, en esa afirmación que Galicia tiene las tasas universitarias de grado congeladas desde 2011-2012 y que la comparación con el resto de comunidades autónomas es evidentemente las mejores, bueno, pues vamos a ir a dos cuestiones. Galicia mantiene, eso es cierto, créditos más baratos de todo el territorio, desde al menos el curso 2014-15. Ya no es desde 2011 a 2012, como decía el actual presidente, ¿no? Sí que mantiene esos precios, pero sí que es verdad, y Rueda lo que obvia, es que todas las comunidades autónomas han mantenido los mismos precios desde entonces, desde el 14 el 15, o los han ido bajando, tanto a nivel de grado como a nivel de máster. Es decir, sí que es verdad que Galicia los puede tener más bajo respecto a otras comunidades, pero también es verdad que el resto de comunidades han ido o bajando o congelando esos precios. Tanto es así que, bueno, hombre, sí que, por ejemplo, los más caros en este momento, con los datos disponibles por crédito, pues está, por ejemplo, Navarra con 19 y pico euros el crédito, 18,53 la Comunidad de Madrid. Y claro, imaginaros, el precio medio por estudiante en Galicia es de 11,96, o sea, no llega a 12 euros por crédito, ¿vale? Por ley, por otra parte, también hay que tener en cuenta que son las comunidades autónomas las que fijan los precios públicos de los estudios a través de los que se obtienen esos títulos universitarios de carácter oficial, porque así lo establece la ley orgánica del sistema universitario actual, con lo cual también es, en definitiva, una competencia que no le puede achacar nada a otras administraciones. Así que, bueno, sí, Alfonso Rueda afirma que Galicia lleva años siendo la comunidad con las tasas congeladas y, por lo tanto, donde más fácil es estudiar una carrera universitaria. Es cierto, es esa región, esta comunidad autónoma tiene ese precio más bajo, pero obvia que el resto de territorios también han conservado o han rebajado el coste de las tasas universitarias desde entonces. Así que vamos a decir que es una verdad a medias, es un poquito engañosín, casi se acerca a la verdad. Si no hubiera dicho nada del resto, le hubiera quedado genial. Así que Pedro Sánchez, del PSOE.
Pues sí, el presidente del gobierno que habló en una entrevista sobre bueno, mira, de lo que estábamos hablando hace un ratito, Lorenzo, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de las sentencias del Tribunal Constitucional que habían sido desfavorables, es decir, declaradas inconstitucionales. Y en ese momento dijo Sánchez, solamente he tenido una sentencia del Tribunal Constitucional desfavorable a las leyes que hemos aprobado. Y yo no la compartí, no la critiqué, no la acaté, que fue el estado de alarma. Bueno, ¿qué hay que decir a esto? Pues que no es verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí que es verdad, él se refería a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, él se refería a esa, pero no es la única desfavorable. Existen otras dos sentencias del órgano judicial en contra de partes de reales decretos, ley del Ejecutivo. Una fue por la decisión de asignar la presidencia de Radio Televisión Española en aquel momento a Rosa María Mateo, y otra, os acordaréis a lo mejor, que fue cuando se incluyó a uno de sus vicepresidentes, en este caso a Pablo Iglesias, en el Centro Nacional de Inteligencia, o sea, el CNI, y se incluyó para que pudiera estar en ese elemento, ¿no?, del Centro Nacional. Neutral se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa del presidente, pero todavía no hay ninguna contestación. Pero lo dicho, claro, hay muchas cosas, pero lo dicho, eso de que solamente ha tenido una sentencia en contra del Tribunal Constitucional o desfavorable, ¿no? En este caso sobre el estado de alarma, pues no es verdad. Ya ha tenido dos, y sí que es verdad que cuando de alguna manera se aplicó la anticonstitucionalidad, estas cosas que ocurren, que son un poquito lentos, pues ¿qué ocurre? Que en este caso Rosa María Mateo ya no era presidenta de Radio Televisión Española y Pablo Iglesias ya no era ni vicepresidente. O sea que tampoco hemos arreglado mucho. Así que es falso. Pues vamos a la reflexión, que nos da tiempo. Por fin. Bueno, os dejo con un corto que nos queda ya un poco lejos porque habla de la Nochebuena, pero lo había traído porque da un giro un poco extraño a esas celebraciones, ¿no?, de la Navidad, que ya las tenemos tan lejos. A ver qué os parece. Vamos allá. Pues ahí estaba esta reflexión de hoy. Qué mal sabor, por Dios, qué mal sabor. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Nos vamos despidiendo, ya ha llegado la hora. Muchas gracias, Sara, como siempre, muy interesante. Y pues la semana que viene como más. siempre, un placer. Tendremos muchísimas más cositas para dentro de una semana, que hay mucho que rebuscar por las redes sociales y también a veces
por lo que nos cuentan y lo que... Sí que me hicieron una pequeña crítica con nuestro fact-checking, porque, y mira, ahora que tenemos un poquito de tiempo, me gustaría aclarar. El fact-checking se hace a partir de declaraciones sobre cuestiones específicas. No podemos hacer un fact-checking sobre las opiniones, aunque estén mal interpretadas, y que eso desgraciadamente llenaríamos programas y programas, porque luego cada uno, ya sabéis, cada partido político va por un camino, tienen sus memorándum diarios y nos repiten interpretaciones de esos datos. Pero el fact-checking lo que se hace es a partir de datos. Luego ya la interpretación es tan libre también como la nuestra, de todo. Pero sí que cuando se engaña, cuando se quita contexto a unos datos para de alguna manera tener razón, es donde podemos hacer el fact-checking. Otra cosa es que luego las opiniones que nos hacen públicas pues correspondan más o menos cercana con esos datos reales. Eso es el fact-checking. Y es importante porque, bueno, si nos tuviéramos que poner a saber si opinan realmente bien o no sobre algo, también sería un trabajo un poco imposible, penoso, pero bueno, imposible. Pues ahí queda Así que, la aclaración. Sí, hacía tiempo que, lo que pasa es que siempre vamos muy pillados de tiempo y nunca, y ahora me he acordado y quería hacer esa pequeña puntualización. Pues perfecto, que ha quedado todo aclarado. Nos vemos el próximo miércoles. Sara, muchas gracias y feliz semana. Gracias a vosotros, que tengáis una estupenda semana y el miércoles nos volveremos a escuchar por aquí. Como siempre, un placer, Lorenzo, si os quiere, besiños. Besitos.